Pues hoy comenzó la segunda semana de campañas para los candidatos de la elección al Poder Judicial. Tuve la oportunidad de platicar aquí en el estudio con Guillermo Pablo López Andrade, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto fue lo que me contó. Bienvenido, candidato. Primero, platíquenos un poquito cómo van las campañas. ¿Ha sido un proceso distinto, retador? ¿Qué le ha parecido? Bien, mire, su servidor ha vivido este proceso, sí, con motivación, porque tengo una gran oportunidad de servir a México en la Suprema Corte, sí, es que obtengo el favor de la ciudadanía, pero también con cierta tristeza, preocupación. Me parece que el espectáculo que estamos dando en las campañas es lamentable. Si queríamos nosotros devolver la dignidad al alto tribunal o fortalecerla, creo que este no es el camino. Y precisamente me parece que lo más importante de estas campañas sería transmitir cuál es nuestra vocación y sobre todo nuestra visión constitucional. ¿Qué puede esperar cada mexicana y cada mexicano de nosotros como jueces constitucionales? Hay algunas estadísticas que creo nos dan un mapa general, y es cierto que siguen siendo solo estadísticas, pero que quiero preguntarle qué opina al respecto. La primera de ellas es que por lo menos la tercera parte de la población es la única que conoce la fecha exacta de la votación. Esto nos habla un poco de quizás que estamos muy separados del proceso, empezar por ahí, y en segunda instancia que muchos de los mexicanos quienes sí están empezando a decir yo votaría por, lo harían por gente que ya esté en el cargo, es decir, como por no hacer la tarea o porque simplemente asumimos que si ya está ahí, debe de ser por algo, cosa que no nos ayudaría tampoco en la renovación de lo que sería la confianza que usted mencionaba. ¿Qué piensa de estos dos datos estadísticos? Bien, por supuesto, creo que son datos acertados. Me parece que la ciudadanía está alejada del proceso, poco interesada, poco motivada, es más, después de ver algunos de los videos que se están generando. Yo creo que lo que sí es importante y debemos rescatar de este proceso es la enorme oportunidad para que la ciudadanía sepa lo importante que es el Poder Judicial de la Federación en nuestra democracia. Y yo invitaría a entender a cada mexicana, a cada mexicano, que esta elección es tan importante como la de la presidencia de la República o de cualquier diputado o senador. Hay que entender que en una república donde existen tres poderes de la Unión, el Poder Judicial es aquel que está destinado a evitar la arbitrariedad, a combatir el abuso de poder. No es un poder sencillo, requiere de gente preparada, de gente capaz. Mi invitación será precisamente que conozcan a cada candidata, a cada candidato. Por supuesto, hay personas muy talentosas, brillantes, con extraordinaria carrera judicial, que me parece son idóneos para el puesto, pero yo lo que invito es que consulten, que revisen y que decidan cuidadosamente por quién quieren votar. Que se fijen cuál es su visión constitucional y sobre todo que voten, en mi opinión, por quien les asegure absoluta independencia, absoluta imparcialidad, que no emitan fallos sesgados. Me parece que personas que entienden el Poder Judicial y lo que se puede prometer en esta campaña no pueden prometer otra cosa que ser imparciales. Ay, creo que acaba de tocar la palabra más complicada, por lo menos para esta elección en particular, que es independiente. Porque eso es lo que quisiéramos ver, creo yo, todos los mexicanos sin excepción, que tuviéramos un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial independientes, porque la idea es justo que que hagan un contrapeso, ¿no? Pero al final no podemos dejar de ver que este proceso en particular ha sido promovido de primera instancia por el Poder Ejecutivo y luego también apoyado por el Poder Legislativo. Hoy por hoy, ¿cree usted que esto va a ser posible con quienes sean elegidos? Porque a final de cuentas pareciera que será una población mucho más afín al proceso la que irá a votar y por lo tanto que seleccionarán a personas que puedan ser compatibles con esta pues forma de pensar de los políticos que ya están en el Ejecutivo y el Legislativo. Si esto hace sentido, ¿cree usted que podrá ser un poder independiente el Poder Judicial a pesar de que sea a través de una votación? Estará por verse y esto va a depender mucho de cómo se comporta el voto y cómo las personas se comprometan a elegir por quienes realmente puedan impartir justicia. Perdón que sea tan sincero con usted y con el auditorio, pero no puedo hacer menos sino que ser sincero. Yo me inscribí a este proceso
inicialmente a manera de protesta, a manera de dar testimonio de este proceso para poder documentar para esta generación y las siguientes generaciones qué tan transparente, justo, equitativo y cierto es este proceso electoral. Debo decirles, yo no creo que esta es la vía ideal para elegir a los jueces. Sin embargo, en esa misma certeza y sinceridad, le comparto que ya esa etapa ha sido superada, que en este momento su servidor ha tenido apoyo, manifestaciones de respaldo que me obligan y me comprometen a luchar hasta el último por lograr al menos que en la Corte exista un asiento independiente. Y creo que su servidor puede garantizar ser un perfil neutro. Sobre los conceptos ya más específicos que usted ha tratado, en su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, y ya sí hablamos de cómo va a funcionar en términos ya prácticos la Corte. Usted hablaba de una figura que se llama certiorari, si no me equivoco, que es para evitar que haya una carga en el máximo tribunal. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, este concepto particular que usted propone? Gracias por la pregunta. El certiorari es una figura que en efecto existe en algunas cortes del mundo. En el caso de la americana se usa para que solamente lleguen al alto tribunal, a la Corte Suprema, los casos más importantes, los excepcionalmente relevantes. Para darle una idea, en la Corte, por ejemplo, americana, se llegan a resolver al año en promedio 150 asuntos. Ha variado históricamente, pero es más o menos el promedio. En Canadá, 50 asuntos, por ejemplo. En México, la Corte Mexicana llegó a conocer hasta de 16,000 casos al año. Me parece que la calidad de una decisión judicial así es un reto tremendo. Yo creo que la Corte Suprema debe de decidir los casos más importantes vinculados con los derechos y las libertades más importantes de la gente con tiempo, con estudio, no con presiones, con verdadera pasión por el análisis de cada expediente, los argumentos de cada una de las partes para poder dar la razón a quien realmente la tenga y poder defender de mejor manera los derechos. El certiorari es una figura donde precisamente se certifica que los casos tienen esa importancia, esa relevancia. Ya la Corte Mexicana tiene algunos esquemas que han permitido ir seleccionando los casos, pero creo que se requiere esto fortalecer. Todavía se están revisando 8,000 casos al año. Me parece que es un número muy elevado y que hoy tenemos una estructura que permite que tribunales colegiados, plenos regionales puedan enfocarse a resolver casos que son importantes, pero no del nivel para que conozca de ellos la Corte Suprema. Mire, si bien podríamos seguir platicando aquí por horas, es un primer acercamiento para que el público de Milenio lo pueda conocer, obviamente que investigue más sobre su perfil, y estamos intentando hacer esto de manera equitativa, así que terminó el tiempo que hemos dado a todos en este noticiario y por supuesto en el resto del canal. Le agradezco muchísimo que haya venido y que pues a partir de ahora también quede ahí el perfil de Guillermo López, que quede abierto al público. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy buenas noches. Buenas noches.